del interior, yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una nueva emisión de Tiempo Rural. Matías Lanusse, ¿cómo va? Buen día, Germán, ¿cómo te va? Bien, bien, Matías. Y bueno, ya es un tiempo para que empecemos a hacer un balance de lo que ha significado la jornada de inteligencia para el campo, ¿no? Así es, bueno, los temas que hemos desarrollado y la participación de la gente que estuvo en la jornada, que fue realmente muy buena las preguntas y los planteos que ellos hacían, creo que podemos empezar a trabajar estos temas. Es indudable que nosotros en el programa pasado ya presentamos a 3 de los disertantes que tuvo esta jornada. Hoy tenemos al cuarto disertante, en este caso específico Carlos Echepare, para hablar del tema granos. Pero lo interesante de todo esto es que los productores que asistieron a la jornada se llevaron un pantallazo muy completo de cuáles son las perspectivas a futuro en cada uno de los sistemas productivos y también en materia climática. Y creo que el saldo positivo, el mensaje que quedó de toda esta jornada es que hay esperanza de que la cosa va a mejorar, que el clima va a ser más benévolo, que van a llegar las lluvias, en un término que Anthony Dean lo utilizó en varias ocasiones, suficiente, dijo. Lluvias suficiente, no va a sobrar nada, pero por lo menos los gráficos no va a haber tanta sequía. Los gráficos que utilizó, ¿te acordás que decía que eran un ejemplo y había tomado una zona para no tomar toda la provincia y era Metán y Rosario de Frontera? Y está día a día, mes por mes, día a día, lo que él pensaba que iba a suceder, y ha sucedido exactamente lo que él dijo esta semana, ¿no? Exactamente. Quizás bueno, con un poquitito más de lluvia de la anunciada, pero guarda con los pronósticos. Bueno, esto obviamente que es todo positivo. También en el programa de hoy, además de Carlos Echepare, va a venir a hablar sobre un tema que también de alguna manera perjudica a los productores, sobre todo a los productores de menor escala, y es el hecho de la pérdida de ganado que tienen por la presencia del puma, el león, bueno, estos animales felinos del monte que llegan hacia los distintos puestos y que obviamente perjudican a los productores cuando le matan a alguno de sus animales de crianza. Bueno, este es un tema que va a venir a hablar el diputado Miguel Calabró, porque ya la provincia de Salta dispone de una ley para compensar a los productores que hayan sido damnificados por esta situación. Llegó, por fin. Llegó por fin. Llegó y bueno, esa ley. Y también, por supuesto, en nuestro primer bloque ya está con nosotros y lo vamos a presentar. Se trata del contador público nacional Marcelo Apaza, que es un analista en temas de competitividad. Y vamos a hablar justamente de lo que es Salta, los sistemas de competitividad que tiene Salta, que tiene el NOA, qué está pasando en esta materia, y creo que el contador Apaza es una persona súper entendida y además nos va a poder explicar en términos simples dónde estamos situados y hacia dónde vamos, qué podemos esperar justamente de nuestra provincia en este contexto geopolítico. Marcelo, gracias por visitarnos. Al contrario, yo soy el agradecido de la invitación y, bueno, a disposición de ustedes desde el punto de vista de cómo poder aprovechar todo este potencial, esta tierra riquísima que tenemos y que desgraciadamente por situaciones que yo creo que al corto tiempo van a ser subsanables, no puede ser capitalizado a favor de un desarrollo local, ¿no es cierto? Como NOA que somos, Salta en particular, creo que lo que tenemos todavía lo podemos aprovechar muchísimo mejor, planificando. La última posibilidad que tuvimos de escucharte, incluso también Matías te hizo un reportaje al respecto de eso, que fue en el marco de la exposición rural de Salta,
Allí, bueno, vos planteaste algunos temas que para nosotros son novedosos, que no estamos justamente en la materia, y que es la posibilidad de que verdaderamente Salta sea un eje o un epicentro geopolítico y a partir de allí empiecen a trabajarse, por ejemplo, los mercados del Pacífico con Chile. Y todo esto siempre conlleva un condicionante que es, digamos, es lo esencial, el ferrocarril. ¿Hubo algún avance desde el mes de agosto hasta la fecha con respecto al ferrocarril? ¿En qué está pasando? Bueno, como en el anterior reportaje le comentaba a Matías, en el marco de Ferinoa se hizo un seminario en donde estuvieron presentes las instituciones relacionadas, gobierno, el mismo ferrocarril, obviamente, tanto Belgrano Cargas y Logística, como se llama ahora, y Ferronor del lado chileno. A nosotros nos tocó un poquito estar invitados como agro, pero sabíamos que en ese momento la convocatoria era a efectos del ferrocarril minero, razón por la cual estaba con mucha presencia la gente de minería, y hasta ese entonces Belgrano Cargas y Logística S.A. estaba pendiente de la firma del decreto de creación. Ese decreto ya fue refrendado por la presidenta. Belgrano Cargas y Logística hoy existen con todas las posibilidades de funcionamiento. No obstante eso, la operatividad la podemos dividir General Güemes hasta San Antonio de los Cobres. Estamos son 264 kilómetros que están operativos, que es el tren a las nubes, el tramo del tren a las nubes. El tema es desde allí hasta Frontera, que son 350 kilómetros, que todavía necesita algún mantenimiento, cambio de rieles, algunas obras en cuanto a infraestructura, obras civiles, digamos, puentes, alteos. Pero he notado que está el entusiasmo, toda la vocación. En mi lectura de la gente esta que vino representando inclusive al ministerio, que tuvo un economista, Julián Larroca, creo que sí, él era, decía que se estaba pensando para la minería, pero también hicieron mención que de acá a 2015 tienen la intención de llegar a los 2.800.000 toneladas de potencial de carga. Entonces ahí ya entraría el agro, lo cual en cierto aspecto nos deja tranquilo, porque la cuestión del agro es la posibilidad de mover volúmenes significativos de forma tal que por una cuestión de contribución marginal a mayores volúmenes, menores costos fijos, por lo tanto también bajan las tarifas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el tema de tarifas competitivas. Tampoco vamos a decir tarifas baratas, pero no en comparación a quizás una logística que nosotros sabemos en Argentina nos vino, hablando del tema de camiones, o sea, la logística terrestre, caminera, que a Salta, a Tucumán, a Jujuy, les pega una forma diferencial respecto a otras provincias aledañas a los puertos, ¿no es cierto? Dentro de todo esto, incluso el NEA tiene una proyección al corto plazo porque son ribereños con hidrovía, por lo tanto, ellos tienen una posibilidad de solución mucho más cercana que nosotros. El tema de la hidrovía a nosotros es verdad, nos viene bien, pero no para todos los mercados ni para todos los tipos de carga. ¿Cuándo nos viene bien? Cuando se tratan de los países ubicados sobre el Atlántico, Europa, si uno África. ve mapas y ves que todas estas conferencias de gente que viene de afuera o artículos que uno puede leer en diferentes lugares, te dice la demanda de alimentos que va a haber y que va a crecer y que esto no para de Asia, el Oriente. Correcto. Y agarrás el mapa y uno dice, Salta tiene que salir por el Pacífico. Esa es la lógica. Exactamente. Ahora, ¿qué falta o en qué camino estamos para ir hacia esa lógica? Yo creo que hoy, un poco lo que hablábamos anteriormente, Brasil mismo nos está empujando a que empecemos a planificar mirando hacia el oeste. Quizás del todo no se dieron cuenta a nivel nacional porque obviamente es una variable muy local y la región más afectada con el tema de la salida portuaria del Brasil para poder movilizar grandes volúmenes con los correspondientes abaratamientos de los costos de transporte,
está enfocado desde un punto de vista nación, pero pensando en la región central, los puertos atlánticos. Al estar nosotros a donde estamos, quedamos totalmente contramano. Sí. Por lo tanto, para que Salta no pierda competitividad, es necesario ver al oeste. Si a nosotros, por el tema de la salida de los super buques estos que van a poder despachar la gente de Brasil ahora desde los puertos, los principales puertos son Santos, Itapoá y en el noreste Belén y Santarém. No están trabajando solamente desde el punto de vista puerto para la atención de los buques de grande calado en cuanto a profundidad, comodidades de acceso y salida a destino, sino también están trabajando a nivel interno. Mato Grosso está trabajando sobre su ruta número 163, que es la que une Cuiabá con Santarém, pero eso es transporte de camión. Bueno, dentro de todo seguimos siendo competitivos, pero no es la única obra. Están trabajando también sobre la ruta que une Nova Sabantina con Marabá con camión, pero para hacer bimodal por el río Xingu hasta el puerto de Belén. Entonces ahí sí ya hay una diferenciación. No estoy muy actualizado el tema de los costos fluviales actuales, pero en su momento no eran competitivos los nuestros. Entonces, en ese sentido también habría que hacer un estudio tarifario para ver qué tan competitivos somos respecto a estos costos fluviales que tiene Brasil. No obstante eso, cuando empezamos a poner en la balanza todo lo que hay que analizar, y nos terminamos dando cuenta que para lo que son las economías ubicadas sobre la cuenca del Pacífico, la salida es del oeste. O sea, no es razonable ir a pensar una vuelta o por Magallanes o por Panamá cuando cruzamos los Andes, estamos a 740 kilómetros. El oeste de Brasil, Bolivia, todo el NOA argentino, el oeste argentino, hay una predisposición y una conversación iniciada con el gobierno de Chile muy positiva en este tema. Entonces, ¿falta poco? ¿Se va a poder lograr o es simplemente noticias que llenan pantallas de televisión? No, yo insisto, creo que el logro más allá del convencimiento que podamos llegar a tener propio va a ser por el impulso que Brasil nos va a dar, porque es el país el que va a perder competitividad. Obviamente, al haber costos marítimos y costos internos para llegar a puertos inferiores desde Brasil, y de alguna forma tenemos que ubicar la variable. Ahora, el tema es que si por calado y profundidad, por calado y comodidad de acceso a puerto, nuestro puerto más cercano, que es Rosario, se nos corre a Quequeno, a Bahía Blanca, ya el productor salteño no puede enfrentar esos sobrecostos con las actuales rentabilidades. El norte, el NOA, es la región más castigada desde el punto de vista de transportes. Nos influye, nos incide mucho en cuanto a las rentabilidades. No es lo mismo la rentabilidad de un productor de soja salteño, no vamos al santafesino, pero vamos al del norte de Santiago del Estero. Se notan, son ¿seguro? 30, 40 dólares más de fletes menos que tienen, digamos que se terminan transformando en rentabilidad bruta. Ahora, ¿no? Marcelo, es innegable que hoy el principal cultivo de la Argentina es la soja, que seguramente en algún momento vamos a estar rondando los 60 millones de toneladas a nivel país, y que una parte importante de eso, vamos a suponerle un número, 5 o 6 millones, se producen en las provincias del norte, particularmente desde Santiago del Estero, Tucumán, Salta, eventualmente algo de Chaco, que perfectamente podrían salir al Pacífico por una cuestión de distancia, por una cuestión de flete. Pero acá siempre hay condicionantes, y uno, o por lo menos yo en mi caso, me entusiasmo cuando veo las noticias estas, como por ejemplo que se vuelve a reactivar el ferrocarril Belgrano. Pero al mismo tiempo uno siempre tiene el escepticismo de decir, bueno, pero todo esto siempre conlleva una decisión política del gobierno nacional, y de esa decisión política nunca han sido favorables para las economías regionales y mucho menos para nosotros en el norte. ¿Qué análisis hacés vos de esta situación? Desde la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas, la República Argentina, dentro de la historia, tuvo problemas con el puerto de Buenos Aires. Obviamente, dada la ubicación de los mercados a donde nosotros salíamos en la época de la colonia, lo correcto era llegar hasta el puerto de Buenos Aires. Pero el tema es que hoy en día yo veo que se sigue manteniendo un mismo esquema, salvo por la incorporación de Santa Fe
como portuaria granelera, todo sigue concentrado en la región central, en los puertos atlánticos. Ahora, el tema es que si el Pacífico le sirve a tantos países, ¿por qué a Argentina no? Es mi pregunta, digamos. Muchos dicen, es una cuestión de que no es comprobable que los costos sean inferiores pasando los Andes. Está bien, pero no es la misma organización desde el punto de vista de la ecuación oferta-demanda, porque es lógico, los puertos atlánticos, en cuanto a cargas generales o en contenedores, tienen muchísima mejor organización que lo que son los puertos pacíficos. Pero acá estamos hablando de una logística totalmente distinta. Acá estamos hablando de graneles. Los graneles necesitan salida directa de un puerto de origen a un puerto de destino. Y eso es lo que los puertos del norte de Chile pueden dar por el calado potencial fundamentalmente que tienen y los menores días de navegación. Y ahí es donde está, yo creo, para la República Argentina, la principal conveniencia. ¿Por qué? Porque no es solamente el ahorro desde un punto de vista de menores costos desde lo económico, o sea, los X dólares menos que pago por tonelada, sino que viéndolo desde un punto de vista de clientes, ellos tienen una mejor rotación de los capitales. ¿Por qué? Porque no hay completamiento de carga en puertos intermedios, como sí nos sucede desde Rosario cuando tenemos que ir a completar carga en Paranaguá. Los buques esperan entre 15 y 30 días para poder cargar. Y alguien paga los costos financieros, ese costo financiero innecesario de tener la mercadería parada esperando turno para descargar. Entonces, la ventaja de los puertos del norte de Chile es que no tienen la congestión portuaria. Y si lo vemos a nivel interno, si nosotros salimos hacia el oeste, con lo que decías vos, Germán, 60 millones de toneladas, la proyección que tiene el gobierno nacional de 150 millones de toneladas para el Plan 2020, ¿por dónde va a salir? El congestionamiento de las rutas está, y nosotros hacia el oeste tenemos desierto. Entonces yo creo que ya llegó el momento, por ese impulso que el mismo Brasil nos está dando, para salir por el oeste. Creo que lo van a tener que terminar aceptando, y dentro del mediano plazo, si no es en el corto, ¿no? Incluso el canal de navegación del río Paraná, que abastece obviamente todo el complejo agroindustrial de Rosario, tiene serias dificultades, ¿no? Y uno lo puede ver cuando está en el propio Rosario, que si el barco no pasa por el canal ese, no pasa por ningún otro, y tiene que esperar que pase todo el barco para que pueda el otro de frente. Es todo un lío, ¿no? Es todo una logística. Y si no te vas tan adentro, el Río de la Plata en el canal Mitre ya tiene una limitante de 32 pies de calado. Son 10, 11 metros. Por más que vos tengas un puerto interno de 40 pies, 45 pies, como el ingeniero Huay, ¿cómo haces para pasar el canal Mitre? Claro. Aparte, estamos hablando de profundidad. Ahora si viene el ancho de las embarcaciones por el nuevo canal de Panamá. Claro. Son 49, 50 metros de manga. Entonces, ¿cómo vas a hacer cuando la nueva naviera salga a diseñar los nuevos Panamax, que van a ser, digamos, la generación de buques que se van a adaptar al paso del nuevo canal de Panamá con una mayor profundidad y un mayor ancho? ¿Cómo van a hacer para meterlo en Rosario? Imposible. Es imposible, por lo tanto se va a correr sí o sí el puerto a Bahía Blanca y a Quequén, que es donde están yendo ahora las inversiones de la portuaria argentina. Marcelo Pasa, gracias por habernos visitado. No, muchas gracias a usted. Muy bien, Matías, bueno, este es un tema que da para mucho más, lo tenemos que profundizar. Ya tenemos la sugerencia acá de Marcelo de poder contactarnos también con un empresario argentino que preside la Cámara argentino-china allí en Beijing. Vamos a ver si podemos concretar esa conversación para que podamos ver también desde cuál es la óptica o qué visión se tiene desde China de cómo nos ven a nosotros, y bueno, eso también es un tema pendiente que lo vamos a tratar de concretar pronto, ¿no? Bueno, vamos al corte y volvemos con nuestro siguiente invitado. Exactamente, vamos a una pausa entonces.